Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nicola Paceta, 73 años, es padre, abuelo, viudo y cura, y acaba de celebrar su primera misa. Al morir mi mujer, se despertó en mí la llamada que recibí cuando era pequeño. Marido, padre, abuelo, viudo y ahora sacerdote. Don Nicola Paceta subió al altar como joven esposo y vuelve con 73 años como sacerdote. La vida plena de Paceta, un matrimonio descuidado en gracia de Dios, 2 hijos, la misión y el nuevo despertar de una llamada recibida cuando era niño, cuenta la historia Caterina Giogelli en un periódico para Religión en Libertad. Primero, subió al altar para honrar la historia milenaria de este planeta: hombre, mujer, matrimonio, hijos. Después de eso, vio subir a sus hijos, Francesca y Davy, y una vez más a los hijos de sus hijos, porque se sabe que cada matrimonio casi siempre lleva detrás un bautismo, en este caso 6. Lo que no se imaginaba, al menos en sus 43 años vividos como marido, padre y después abuelo, era que un día subiría al altar como sacerdote dando misa, partiendo el pan y dando la comunión a amigos y familiares, y que su historia daría la vuelta a Italia. Yo no soy de Catanzaro, sino de Guardavalle, que está en la provincia de Catanzaro, pero no es Catanzaro, escríbalo, y tampoco he hecho 43 años de recorrido vocacional. Lo que he hecho es un camino de fe. Después de la muerte de mi mujer, se despertó en mí la llamada que recibí cuando era pequeño. Desde hace días, el teléfono de Nicola Paceta está tomado por los periodistas y se entiende las imágenes de su primera misa, celebrada a la edad de 73 años en la parroquia de Campobasso el domingo 12 de mayo, y de la ordenación presidida por el obispo Giancarlo Bregantini en San Antonio de Padua el día anterior, con la presencia de sus hijos, nietos, amigos y familiares. Han despertado la curiosidad del país y de la prensa, grande y pequeña. Algunos han intentado preguntarle si su historia podría representar un claro ejemplo de qué bonito sería si los sacerdotes pudieran formar una familia. Pero qué tontería, son 2 misterios distintos, cada uno con su propio camino y su propia gracia. Y yo le agradezco al Señor el haberme dado las 2, declara con énfasis a un periódico. Pero ¿qué podría añadir el matrimonio al sacerdocio? Solo preocupaciones, si pienso en las que he tenido yo. Los cuentos de mamá Elena en el telar. Lo bonito de don Nicola es que su historia tiene desde luego todo lo que hace falta para convertirse en un ejemplo de cómo incluso el matrimonio más destartalado puede con la gracia de Dios renovarse, y cómo cada situación desconcertante puede transformarse en un nuevo misterio. Estamos entonces en Guardavalle, población de poco miles de almas, en la provincia de Catanzaro, cuando Nicola, que aún no tiene 8 años, se sienta al lado de su madre Elena, una mujer devota que teje y trabaja en el telar, cose mantas, remienda y lee en el opúsculo infantil A ti te hablo, ¿quieres ser sacerdote? Del Mensajero de San Antonio. Me decía Nicola: ¿me oyes? Estás hablando contigo. Y yo asentía muy convencido. Moraleja: con 11 años, a pesar de la resistencia de mi padre, un zapatero honesto, pero al que no le atraían mucho las iglesias ni los sacerdotes, entré en el seminario menor y no salí
hasta que acabé el noviciado. Un matrimonio lleno de obstáculos. Nicola es bueno e inteligente, pero esta vocación tal vez no sea lo suyo. En parte lo comprende por sí mismo, en parte se lo hacen comprender los franciscanos. El chico deja el seminario en un mar de lágrimas, las suyas y las de su madre. El padre en el fondo está aliviado. Los que siguen son años un poco movidos, primero en el liceo clásico y después estudiando magisterio. De hecho, después de algún que otro golpe, Nicola se encuentra un día subido en el tren que le lleva a enseñar como maestro de primaria en un colegio rural, en la zona de Gioia Tauro. En ese tren conoce a Juliana, profesora de letras en un instituto. Ni un infarto, ni sudor o amor a primera vista. Los viajes en tren son así. Se habla, nace una amistad y a base de hablar a los 2 años nos casamos. Y enseguida se ve que es una unión con obstáculos. Es verdad que desde el principio Nicola trabaja como contable en los ferrocarriles de Milán. Es verdad que a Juliana le gusta la idea de ir al norte y vivir en la gran ciudad con la pequeña Francesca, que nació poco después de la boda, pero también es verdad que los dos empiezan realmente a no soportarse y al cabo de pocos años ese matrimonio parece haberse hecho pedazos. Estamos en 1972, en Italia aún no existía el divorcio, pero queríamos separarnos. Un encuentro, un nuevo inicio. Pasa como siempre en las historias hermosas, en las que hay un encuentro y ya nada es como antes. El párroco de la iglesia ha pedido ayuda para revitalizar la comunidad a alguien del vivaz camino neocatecumenal. En fin, empezamos a hablar y después a seguir a esta gente, que fíjese lo que son las cosas. Habían sido nuestros vecinos de casa. ¿Sabes? Cuando algo te sirve en bandeja de plata, nuestra vida cambió, una maravilla, un seguimiento. No estábamos arreglado el matrimonio, estamos empezando de nuevo, no habíamos mejorado, seguíamos siendo nosotros, pero esos nosotros estaban en camino. Tenían un principio de camino. El camino neocatecumenal está hecho de gestos, catequesis, retiros. Nicola y Juliana hicieron todo, sirvieron a la iglesia, aprendieron a perdonarse cada tarde, incluso quisieron irse de misioneros, pero también aquí los tiempos y el modo de actuar del Creador, al que ambos estaban agradecidos y al que amaban locamente, son misterios. Nunca nos fuimos porque era imposible, al principio porque al cabo de 11 años este camino fue bendecido por el nacimiento de otro hijo, un embarazo de riesgo y complicado también para Juliana, que tuvo que estar la mayor parte del tiempo en la cama. Después también enfermó su padre y cuando murió acogimos a mi suegra en casa. Cuando falleció mi suegra, nuestros hijos eran ya mayores y todo parecía estar listo, pero Juliana recibió un diagnóstico fatal. Hasta ese momento, Nicola ha intentado dar cuerpo y alma a la misión de la iglesia doméstica, y aunque el mundo se cayera a pedazos, todos los domingos por la mañana la familia recitaba las laudes con el entusiasmo de quien sabe que a los hijos se les da lo más precioso que se recibe de Dios, la propia fe. Ahora, sin embargo, hay que devolverle a Dios a Juliana. Yo siempre se lo digo a mis amigos, el último año de Juliana fue nuestra luna de miel, nuestro diálogo y nuestra amistad durante esos meses de espera y de vida se vivieron con plenitud y verdad. A la luz de esta certeza, el buen Dios ahora quería a Juliana para él. Cuando Juliana vuelve al Padre, Nicola vuelve a ocuparse de los gestos del camino neocatecumenal, y esa llamada, que probablemente nunca desapareció del todo y que se había quedado arrinconada tras la salida del seminario, vuelve a aguijonearle. Es posible
se pregunta en un retiro, ¿es posible que tanta predicación haya despertado la llamada al sacerdocio de hace tantos años? Nicola lo habla con el resto de los responsables de la catequesis, pero para poder obtener una respuesta tiene que esperar 5 años, justo cuando se preguntaba si el deseo de irse de misión no tendría que concretarse en algo distinto. Llega la hora de partir. Uno dice misión y tú piensas en el continente negro, en los rincones más pobres y olvidados de la tierra. Y efectivamente acabé en un sitio olvidado, no por Dios, sino por los hombres. Castel Volturno. Parecía estar en África. Era todo un ir y venir de inmigrantes, nómadas y poco dóciles a una catequesis, digamos, organizada. Y aún así, la necesidad de una misión en esa especie de polvorín, tristemente famoso en el resto de Italia por muchos motivos, era justo la gente del lugar, abandonada por todos y a sí misma. Digamos que ahí nació la primera misión italiana para italianos. Papá, ¿qué son estos misterios? Hay otra mujer. Nicola transcurre años bonitos y difíciles para dar vigor al camino, para hacer crecer la fe. ¿Y qué hacen los responsables con quienes había hablado 5 años antes de su vuelta? Le preguntan por qué no empieza el camino al sacerdocio. Yo les dije hace 5 años, ahora soy anciano, respondí. ¿Quién tendría en su seminario a alguien de mi edad? El valiente Monseñor Giancarlo Bregantini, obispo de Campobasso, el sacerdote de Trento que nació en medio de los manzanos de la Val d'Ignon y que ha sido adoptado por el sur, convertido en enemigo acérrimo de una organización criminal. Por ejemplo, el problema ahora es decírselo a los hijos. Empecé con cautela. Podría haber ciertos cambios, decía, y mi hijo, ¿pero qué son estos misterios? ¿Hay acaso una mujer que te hace la corte? ¿Pero qué mujer? Cuando el obispo dio el sí, les conté todo. Primero se asombraron, pero después me animaron. Entré en el seminario diocesano hace 3 años. Mi hija vive en Villa San Giovanni, mi hijo en Monzo. Verlos delante del altar con sus hijos, entre los amigos del camino presentes en mi vida desde el primer inicio, hace 43 años, me conmovió profundamente. ¿Quién sabe qué habrá pensado Juliana desde allá arriba? Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.